Ay, ay, ahí sí. Oye, qué raro esto. ¿Cierto? ¡Qué Volver a raro! esto. ¿Por qué? ¿Cómo está ahí tanto tiempo, tanto ciclo? ¿Me escucháis bien? ¿No hay Sí, te problema de escucho. sonido? No sé si la No, gente que se está conectando está escuchando bien nuestros audios porque volvimos a esta nueva plataforma que teníamos abandonada, hacer un live por Instagram. Entonces, es novedoso esto, sí, pues ¿ah? como volver a empezar. ¿No es cierto? Ya. Qué No buena. sé qué dice la gente. Ya. Yo te escucho súper ¿Tú me bien. escuchas bien? Sí, súper. Ya. Bacán. Bacán, bacán. A ver, sí. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Un día agotador, pero entre todo lo alcancé a tener mis apuntes para vivir. Yo también. O sea, puedo decir, me sumo a tus palabras, estoy bien, pero estoy un poco agotada. He tenido una semana igual que tú, hemos estado iguales y quisimos sacar el programa hoy eh, porque de pasada esta semana van a ser unos días que justo coinciden que nosotros vamos a hablar de libros, es una semana de libros, de ferias, Mm, vuelven las ferias del libro, entonces es una muy buena noticia para el mundo del libro que fue fuertemente golpeado en la pandemia. Así que maravilloso volver a esta plataforma, a hacer de nuevo un búsqueda del tiempo perdido por Instagram, estar contigo, compañero, hacer un capítulo que tenemos hoy día que, como bien nosotros somos, hacemos siempre las pautas. ¿Ah? ¿Qué me dices tú? Un poquito, somos buenos estudiantes. sí, pues sí, hay que, así ¿Ah? como ahí dice, ya, defender la alegría de su unión, hay que defender el estudio, está muy de capa caída, o sea, no, Sí, sí, los conocimientos, los saberes están en crisis, entonces esta idea de sentarse, de analizar, de conversar, de desmenuzar un sí, libro, de situarlo históricamente, de es cierto. proyectarlo, tiene poca cabida dentro, sobre todo de estos formatos Mm, tecnológicos que no están principalmente diseñados para eso, o están diseñados solamente para ir avanzando en hacer el famoso el scroll, que es ir bajando, bajando, sin sentarse un rato, como lo hacíamos antiguamente en la radio, sentarnos, sí. conversar, detenernos un rato, pausarnos y de ahí disfrutar un rato de esto, que es lo que nos llama la atención, más que llamarnos la atención, nos sobrecoge particularmente. Sí, nos sobrecoge. Yo la verdad es que estoy con todo el ánimo volver a esta plataforma a hacer En Busca del Tiempo Perdido, así, apelando a la espontaneidad, a la gente que se está uniendo y está escuchándonos. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y si quieren comentar, preguntarnos, bienvenido, porque siempre es toda la idea que haya interlocutores o interlocutoras que nos generen hacer estos puentes en torno a no solamente el conocimiento, sino que a una conversación, aunque sea virtual, Mm. que fue lo que tratamos de hacer en pandemia y que ahora tomamos aquí y, y tratamos de hacer. En algún momento quizás volvamos a radio, a estudio, quién sabe, Sería tan, a la sería tan bacán eso. presencialidad total. ¿Ah? Sería tan bacán eso. Ujú. No hay que perder la esperanza, compañero. Claro. La esperanza, compañero. Es que hoy Oye, día, mira, sin antes ¿ya? de hoy día alguien me decía, alguien que se mueve en el mundo de lo espiritual y que nos trata de arreglar los cables a nosotros, me ¿Ya? decía de que hay una sensación, ella no es de Santiago, que viene del sur, Ujú. y me decía de que hay una sensación generalizada en esta ciudad, de desánimo, Mm. generalizada, así como que una cuestión que está latente, así de en todo momento, y que a ella le generó bastante angustia al momento de entrar a esta ciudad. Bueno, de esta ciudad en la que estoy yo ahora, pero tú vienes llegando de esta ciudad, Valdivia, ¿cachai?
y que eso, esa sensación termina irradiando y contagiando de manera muy Sí. elocuente en la subjetividad, la personalidad de todos nosotros. Entonces, hay una desesperanza instalada de base hoy día, Mm, por las distintas cosas, obviamente que el plebiscito generó ahí un batatazo significativo, pero es una suma de condicionantes que ha ido generando que hoy día el ánimo generalizado esté bien de capa caída. Es bien peculiar eso que lo dijera. A mí me sorprendió. sí. Eh, es extraño también. Yo la No, verdad como que no... una cosa que también me lo mencionaba, que perdona que me escape un poco del tema, No, pero no, quizás un dale. poco emparentado con Virginia Woolf, pero una psicóloga me mencionaba el otro día, que yo no tenía idea, de que hay una estadística más o menos histórica, mundial, de que la tendencia a los suicidios se da justamente en primavera. Mira. Es una cuestión muy curiosa porque afloran los malestares subjetivos que están ocultos en invierno, en la primavera Ujú. empiezan a aflorar porque se ve la gente en las calles, se ven colores distintos. Entonces la gente Ya. que tiene alguna depresión de base o que viene con algún cuadro depresivo, Ujú. se le acrecienta en un momento en que se supone, o en una temporada en la que se supone que los valores de la alegría o de la esperanza o del disfrute están en alza. Entonces esta época de la primavera es la época de mayor tendencia al suicidio. ¿En qué época se... ¿En qué años, el 41, se suicidó Virginia Woolf? En el Sí, 41. un 28 de Sí, marzo, marzo. claro, ¿Qué tiempo están allá? Es invierno todavía. invierno. En... Sí. Mm. Bueno, ya tenemos un programazo. Joaquín, vamos a hablar sobre todo figuras importantes dentro del mundo de la literatura, pero también de la cultura, del mundo intelectual. Son mujeres de diferentes países, diferentes culturas, que se encuentran por medio de un ejercicio epistolar que muy patente, sobre todo en el siglo XX, una época, un siglo, sobre todo la mitad del primer siglo, marcada por este género que a lo largo, después, posteriormente, ha sido bastante estudiado, Ya, analizado, sobre todo en la academia, considerado incluso hoy en día, si podríamos hablar de géneros menores, no sé qué tan así, discutible, porque es algo canónico, pero interesante, no en nuestra línea de hoy, pero lo interesante es que a partir de dos grandes escritoras, dos grandes, también una gran escritora, ensayista, ambas, la otra difusora, promotora cultural en Latinoamérica que lleva, y por otro lado tenemos esta escritora inglesa que es eh, importantísimo y que trascendió todas las fronteras, incluso latinoamericanas, a mediados del siglo, antes de la mitad del siglo XX, que nada, presentémoslas, quiénes son estas grandes figuras de la cultura que nos van a acompañar hoy, de quiénes vamos a hablar, de un contexto literario y todo lo que nos llevan a responder la pregunta, ¿por qué estamos hablando de ya. ella? ¿Qué nos trae? ¿Qué vamos a conversar y qué vamos a hacer los cruces? ¿Y con qué vamos a aportar hoy en día en torno a estas dos grandes? Sí, Así mira, que, bueno, señalar de que, por ejemplo, todo esto nace a propósito de este libro, que es la correspondencia, el rescate de las cartas que se escribieron entre los años 34 y 41, si no recuerdo mal. a 34 y 41. 40. Entre los años Una 34 parte de y la muerte 40. de, claro, de Claro. la muerte de Cuba. Mm, Entre dos escritoras bien, como tú bien decías, bien muy significativas en cada uno de sus ámbitos. Probablemente Virginia Woolf, más escritora que cualquier otra cosa, y Victoria Ocampo, más gestora cultural, sí. literaria que cualquier otra cosa. Pero que en algún minuto, a raíz de distintos encuentros ligados en torno al arte, se logran encontrar y a partir de ahí generan un encuentro, o Mm, principalmente un encuentro epistolar, porque en esa época
en esa década más bien, se encontraron solamente o se pudieron juntar solamente en 3 ocasiones. Entonces no era Sí, una muy relación poca, cercana, muy muy poca. poco, ¿sí? Como Mm, que, pero probablemente lo que llevó a que cada una se generara, eh, que generaran este nivel de empatía como para tener una relación epistolar es la admiración que tenía la una de la otra el encanto que pudiera tener la una de la otra. ujú, En primer sí. lugar, probablemente señalar que Virginia Woolf, una tremenda escritora inglesa que viene de una familia de alta alcurnia británica, autora de novelas fundamentales como La señora Dalloway, Alfaro, y la que en pauta decíamos que nos gustaba a ambos, Las Ujú, olas, una bella ujú, novela que escrita en el año 31, y particularmente un ensayo que es muy significativo, muy importante para la reflexión de el feminismo y la reflexión en torno a la escritura, que es Un cuarto propio, que es este ensayo muy relevante, muy interesante, que son conferencias, discursos que da ella y que tuvieron un impacto y una relevancia que resuena hasta el día de hoy. sí. Y ese libro, por ejemplo, la emparenta particularmente con Victorio Campo, por ahí dicen filántropo, ¿eh? Yo creo que es un concepto bastante indigno para la actividad cultural que desarrolló Victorio Campo, porque si bien fue una gran mecenas o una gran favorecedora de la actividad cultural de la Argentina del siglo XX, eh, eso no quita el hecho de que su peso significativo está en torno al desarrollo cultural por sobre el mero gesto o el insignificante gesto de dar plata para que estas cosas funcionen. Había una vinculación, había un empoderamiento, había una búsqueda de querer generar vinculaciones significativas para que la cultura se desarrollara. Y precisamente una de esas vinculaciones es que la primera edición en Latinoamérica, incluso en español, de Un cuarto propio, la genera, la gesta Victorio Campo para la Editorial Sur en Latinoamérica, con una traducción de uno de los más grandes traductores latinoamericanos, que fue Borges. Y Sí. Victorio Campo, también de familia de alta alcurnia y mucha sofisticación, casi heredera de la aristocracia decimonónica. eh, Su principal obra, que probablemente podríamos resumirla, es la revista Sur, que es una de las grandes revistas culturales, principalmente literarias, pero culturales en gran medida, que se desarrolló en Latinoamérica, que dirigió durante 40 años y Ujú, que permitió mostrar lo más significativo, lo más importante de la literatura que se estaba generando durante el siglo XX. Se dedicó principalmente a publicar obras contemporáneas y en eso le dio un carácter bastante importante porque ahí, por ejemplo, aparecieron los textos de Virginia Woolf, aparecieron los textos de William Faulkner y grandes cultores de la literatura europea y norteamericana aparecían en Sur, además de publicar autores latinoamericanos o las jóvenes narrativas que estaban apareciendo en Latinoamérica. ujú. Exactamente. Mientras te escuchaba y las presentabas, es súper interesante la labor que, tomándote un poco del último hilo, de la labor que realiza Victoria Campo como gestora, difusora, creadora y fundadora y directora de de la revista Sur y posteriormente la editorial Sur. Mm, Victoria Campo ocupó un rol fundamental no solo a nivel latinoamericano en torno a su rol de esta revista, porque principalmente no solamente logra publicar en el año 34 la traducción de un cuarto propio, tan importante y relevante en no, esa no, creo que época que termina por, digamos, llevar... ¿me escuchas? ahora sí, que te quedaste pegado una fracción de tiempo. Están llamando. Y El eso sushi. pasa cuando uno está en vivo y El tengo que sushi. contestar esa llamada. Pucha, oh. Eh, bueno, no sé cómo hacerlo, tengo que contestar esa llamada. Yo sigo.
Yo sigo. Sigue tú y yo me uno, ¿ya? Vuelvo en un minuto, ¿ok? Me desconecto y te aviso. Estamos en la parte de por qué era importante eso, así que me sumo. Esto es la espontaneidad de hacer radio. Hay un programa en live, que es típico que pasa. No es sushi, así que bueno, llamo y después vengo. Me Dale, salgo y vengo, ¿ya? dale. Bueno, quizás para darle una continuidad a lo que estaba diciendo a la Tati, que me imagino que estaba hablando de eso, eh, quizás señalar un poco que hay una importancia muy significativa en la obra de gestión cultural que desarrolla Victoria Ocampo, que es esta posibilidad que tiene ella de generar un espacio de vinculación de la gran obra que se estaba generando en Europa en el siglo XX y que eso permite de alguna manera ir abordando que Latinoamérica se vaya modernizando en el plano literario, que pudiera ir dando una mayor sustancia, una mayor lectura de aquello. Entonces, por ese lado, Victoria Ocampo tiene ahí un rol fundamental. Ahí probablemente lo vamos a abordar posteriormente con la Tatiana, esto de que en algunas partes se tiende a decir de que Victoria Ocampo es la primera mujer moderna de Argentina y probablemente de Latinoamérica, al punto de que es capaz de desprenderse de esta tradición que le pertenece a la vieja aristocracia decimonónica para entrar en el plano de la modernización, que era un proceso histórico que se estaba dando en Latinoamérica y en Argentina y en Latinoamérica. Vamos a esperar ahí un poco que a ver si aparece la Tati. Me concentro en una pianista que estoy escuchando acá. Ahora sí, Ahora sí. sí, ya. Yo me entretuve mientras probando los filtros de Ya, Instagram. acá, oye, yo pido perdón, disculpa, es que estamos en modo feria, de pasada estamos en la primavera del libro, entonces ahí yo tengo que estar y he estado todos estos días, sí, y era sobre la feria del libro, ya está todo ok, así que mañana viene otro día, el fin de semana, ahí si la gente se quiere animar a ir a la feria del libro, está buenísima, hay más de 140 editoriales independientes. Así que, y entre esas editoriales hay algunos de los libros que nosotros tenemos que han sido traducidos como Alquimia, que tenemos Los artistas y la política, la editorial Cuarto Propio que tú acabas de mostrar, ese mismo, el que acabas de mostrar de editado por Cuarto Propio, que es uno de los ensayos que más ha vendido y el que más se difunde, y esa editorial está en la Feria del Libro, así que eso, pasó eso, pero era parte del espíritu que me pasa cuando estoy conectado, Joaquín, pucha. No, y aparte, además de que este año se está reactivando el asunto de las ferias, con una Sí, fuerza bien po, significativa como lo era hasta el 2019. Entonces es exactamente. importante. Nosotros fuimos, tú fuiste, yo no nos alcanzamos a topar esa vez en que la primavera del libro fue ahí en el Parque Inés de Suárez, si no recuerdo mal, Claro, fue que como un fue, poquito antes.
Sí, Fue de este porte, fue muy pequeña, pero ahora va a ser con toda la pompa que corresponde, entonces, está espectacular la feria, al aire libre, hay una carpa gigante en el Parque Bustamante, la entrada es liberada, hay un montón de actividades, pueden revisar la programación en Editores de Chile. Yo paso este dato porque como nosotros trabajamos con un libro y todo, y conocemos los amigos de las editoriales con a veces que nos han contribuido, nos han ayudado también a difundir el programa, entonces también yo creo que es bueno recordarle a la gente que gracias a ellos también nosotros podemos hacer estos programas, por los libros que publican, por los claro, temas que traen a la palestra, las ediciones que sacan, claro, reediciones. Entonces eso es bonito el trabajo de cómo se va moviendo el libro. claro, En ese sentido, volver a la feria es algo que nos hace encontrarnos y reencontrarnos, po. Esta es una de las tantas que vienen de aquí hasta diciembre. Van a haber una serie de ferias presenciales que van a permitir como todos estos encuentros, no solamente entre los editores y los escritores y, y quienes trabajamos en el mundo del libro, sino que también es un momento que nos permite encontrarnos con los lectores y las lectoras y conocer como qué es lo, cuáles son sus intereses en torno al libro y a las temáticas que se están publicando actualmente. Así claro. que nada, celebramos, yo celebro que estén estas ferias y se dé la oportunidad de mover el libro, preguntarse también por eso. Yo creo que eso es lo interesante, ¿o no? Bueno, Claro. volviendo al tema que nos convoca Oye, hoy pero día. pequeño Dime, sí, paréntesis, sí. a propósito de lo mismo, antes que se me olvide, que en la semana me tocó ir a darme una vuelta por la librería popular de Cerro Navia, ¿Ya? y ellos con mucho esfuerzo están armando la primera feria comunal del libro en Cerro Navia, que va a ser el 15 Mm, y 16 de octubre entre las 11 y las 8 ahí en la Casa de la Cultura, las Artes y las Ciencias, Violeta Parra, ¿no? Que está ahí al frente del Félix buenísimo. Bulnes, del Hospital Félix Bulnes. Oye, ¿sabes Entonces, qué podemos hacer? Si nos ¿mm? encontramos este fin, hay que hacer algo sobre las ferias que vienen. Como nosotros informar por medio de nuestra plataforma todo lo que esté, incluyendo la que acabas de mencionar en Cerro Navia, que había escuchado sobre esa, para mostrar todas las ferias del libro que a las personas les parezcan que quieran ir o estén en la comuna más cercana para participar y se vayan a dar una vuelta, po. ¿Ah? Oye, podría ser una buena idea un día dedicarnos a, porque Eso, viene bueno, harto ahí lo y hablamos. ahora, ya, Sí, ya. ya, Volvamos a lo que volvamos a es Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Victoria ¿En qué Campo. estabas tú hablando? En qué retomaste tú del punto que yo estaba mencionando? Mira, no sé si alcancé a escuchar un poco lo que estabas mencionando, porque justo ahí fue la llamada, pero hice el punto de que por ahí en varias referencias se hace mención de que Victoria Campo, una de las Ujú, particularidades que tiene es de ser considerada como la primera mujer moderna de Latinoamérica, de Argentina y por de pronto Latinoamérica, a raíz de ser capaz de desvincularse de la vieja tradición aristocrática a la cual ujú. pertenecía, para ir construyendo un campo cultural distinto, propio y que va en relación a las tendencias, a los valores propios del siglo XX o de las primeras destrucciones que corresponden al siglo XX. Y que además, en el caso de Victorio Campo, no está solamente ligado, aunque es preponderante y es muy significativo, en la literatura, sino que también en las artes en general. Era muy Claro. cultora de la pintura, de la fotografía, de hecho, a partir de un encuentro de un fotógrafo, ahí no sé muy bien, se logra generar esta vinculación con Sí, en el Virginia Woolf. 29. Es muy Pero, interesante. No, pero termina. era eso. No, el punto, el último que tomaste tú, que aquí toma como el itinerario y el encuentro que por qué es crucial o por qué nos llama la atención hablar sobre ella y el que encuentro que generan y que se empieza a dar de manera epistolar y que en este periplo digamos, de carteo, ellas también logran encontrarse en distintas circunstancias, pocas veces, pero logran. Mayormente Victoria Ocampo es la que se traslada a visitar a digamos,
a Virginia Woolf. Virginia Woolf nunca viene a Argentina, tiene la intención, pero nunca logra venir a Latinoamérica. El punto que tú acabas de mencionar con respecto al primer encuentro se da en 1929 y se da en torno a una exposición de un fotógrafo, es cierto, si no me equivoco, que creo que está acá atrás, creo que se llama el fotógrafo Man Ray, algo así, si Sí, mi idioma Man no me... Ray, Ya, Man en Ray, el año 34. claro, en el 34 la exposición, Claro, perdón, entonces yo me equivoqué. En el 29 lo que sucede es que Virginia Woolf, ay, crucé fechas. En el 29 Virginia Woolf publica un cuarto propio, ¿ya? no, no, Y en este, ojo, en ¿no? el 29 lo lee y en el Y la 36 lo publicación, publica. no, En pero el año, en el idioma inglés, no en el español, porque en el 36 lo publica por revista Sur, por Sur. ya, Y en el, ¿por qué te lo digo? Porque a ver, no coincide en términos, porque la Virginia, la que, no sé cómo se llama, pero la obra llega a Victoria Campo porque se lo pasa y se la recomienda la que fue dueña o sigue siendo dueña de la librería Shakespeare de París. ya, Ella es la que le pasa la obra a Victoria Campo y le dice y le cuenta sobre esta escritora. Es ahí donde, pum, hace el clic Victoria ya, Campo, se siente, pum, dice quién es ella y empieza toda esta situación, ¿me entiendes? De encontrarse con ella, de saber quién es, cómo es, y se encuentran en esta exposición de este fotógrafo en el año 34. Ya Victoria Campo conocía, había leído el libro y su interés es, uno, intelectual, otro también es personal porque ella está viviendo un proceso en torno a cómo situarse ella en la escritura. Eso es súper importante porque en un tiempo donde la modernidad va así, pero velozmente, y donde de alguna manera contradictoriamente ella está inserta, pero al mismo tiempo despojada, marginada, no por su condición de clase, sino por el solo hecho de ser mujer. Fíjate que esa contradicción no es, es como por un lado es beneficiaria y por otro lado es víctima ya de la propia época en la que le toca vivir. Y en ese sentido, al leer un cuarto propio a Victoria Ocampo le hace un clic de cómo puede acercarse, generar un puente con una mirada en torno a pensar la mujer en la literatura, en la escritura y en un rol que sea protagónico, valorado, visibilizado en torno a un mundo cultural patriarcal donde mayormente se establece como esta cosa monológica, digamos, del mundo cultural de esa época. Y es ahí donde Victoria Campo entra en su trinchera y dice, y siento que Virginia Woolf se convierte para ella en un referente, porque es los mismos temas que a ella le generan, digamos, temor y en el sentido de no poder encontrar el camino, siente que con ella puede como entrar a luchar para que la mujer tenga un lugar, un cuarto propio en ese entorno. Por eso le pareció, le hizo tanto sentido. Y ahí en adelante empieza esta correspondencia entre ellas. claro. Eh, ahí es donde se sitúa como entrando en el contexto de ambas y básicamente este carteo ¿de qué se trata? ¿Cómo lo viste tú en eso? ¿Cómo viste las primeras cartas con este pimponeo en que entre ellas van generando diálogos? ¿Cómo la viste una a la otra? ¿Cuáles son tus apreciaciones en torno a la mirada de, digamos, de Ocampo en contraposición a la de Virginia Woolf? Mm. Sí, mira, quizá voy a retomar un pequeño punto ¿Mm? que tú mencionaste al principio, o en el prólogo de este episodio, y de ahí me voy a derivar Ya, sí, en lo obvio, que por me comentas. supuesto. Que esta idea de los géneros menores. Géneros menores que Ah, aparece probablemente a fines del siglo XX cuando se empiezan a rescatar todos estos aspectos escriturales que son
que son fruto de la producción narrativa de los escritores de distinto tipo, pero que no son considerados como propios de lo literario aún, y que Ujú, después con el tiempo empezó a aterrizar de que esto puede ser parte de un género que es menor, pero que no por ello tiene menos peso literario, y eso es lo relevante, porque las cartas, los ensayos, las crónicas, también con el tiempo se fue avanzando a la creencia o a la convicción de que eso también son parte de, o también pueden entrar dentro del terreno de lo literario, al punto de que se pueden empezar a combinar con incluso géneros. Y hoy día, por ejemplo, estoy atrapado en un libro que combina dos géneros, uno mayor podría ser y otro menor, que es una novela de no ficción. Y ujú. ahí estoy ahí, soy la vida de un pianista argentino muy interesante hecho por una escritora que es periodista. Entonces, ¿qué puede encontrar uno en la correspondencia entre dos escritoras? Claro. Evidentemente va a empezar a encontrar cosas mínimas, encuentros, lo mismo que uno podría estar haciendo a través de correo electrónico, lo mismo que podría estar haciendo a través de WhatsApp. Se empieza a considerar estos dispositivos escriturales que no tienen el peso canónico de lo literario, pero que con el tiempo uno lo va encontrando algo. ¿Qué es ese algo? Uno podría empezar a preguntarse para seguir continuando con el razonamiento. ¿Qué uno puede encontrar en cartas que son de repente muy cotidianas? Así como una de las primeras cartas sean, bueno, usted puede venir el día lunes, pero tiene que venir a las 8 porque antes, a la hora del texto, estoy muy ocupada y no voy a poder otorgarle todo el tiempo que corresponde, pero a las 8 yo le aseguro que vamos a estar cuatro personas, va a venir un amigo, pero a las 8 podemos estar las dos. ¿Qué puede encontrar uno de eso? ¿Qué puede uno llegar a decir, sabes qué? Acá hay algo que merece ser puesto en valor y merece ser puesto en un libro? Yo creo, mi impresión, es que lo que uno encuentra, y aquí va un poco la respuesta que tú me intencionabas, es que uno va encontrando la amorosa cotidianidad que existe entre Mm. dos escritoras que tienen una vinculación muy potente desde lo literario y que de ahí va deviniendo en una incipiente, no sé si podríamos llamarlo así, pero al menos una incipiente amistad entre estas dos personas. Y en eso encuentras reflexiones que son vitales para cada una de ellas. Por ejemplo, y conectándolo con lo que tú mencionabas, una frase que a mí me marcó mucho de esto, que Victorio Campo le confesara a Virginia Woolf que, comillas, mi única ambición es llegar a escribir un día, más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. Esa sola Ujú. frase merece, yo creo, un ensayo completo de poder reflexionar sobre qué significa para esa época o para aquel tiempo escribir como una mujer. Aunque sea escribir mal, pero escribir como una mujer. Ahí lo conecto de inmediato o me agarro un poco de una reflexión que está en uno de los primeros ensayos de Roland Barthes, que decía, no tiene sentido hablar de escritura burguesa porque toda la escritura es burguesa. Del mismo modo podríamos decir que toda la escritura es desde el hombre, o es patriarcal. Entonces, ¿cuál es el componente estrictamente propio de la escritura de la mujer femenina o como uno quisiera denominarlo? ¿Qué es lo impropiamente, qué es lo propio de aquello? Y en eso, probablemente Victorio Campo, o al menos es la impresión que a mí me da, genera esta admiración tan profunda con Virginia Woolf, porque Virginia Woolf, a lo menos, no sé si tiene la certeza, pero al menos tiene quizás un método o una chispa de luz de lo que podría llegar a ser esa escritura femenina o una escritura de la mujer. Con, por ejemplo, con un ensayo como Un cuarto propio. Y ahí, como Victoria Ocampo fue tremendamente menospreciada por el mundo literario y cultural en su primer libro, un libro además de ensayo, por supuesto que tenía esas severas dudas. Y probablemente Virginia Woolf nunca tuvo certezas. No. Probablemente. Yo cuando leo sus ensayos leo un devenir del pensamiento muy interesante. En cuarto propio, independiente de las reflexiones feministas que uno puede extraer de ahí, lo que me llama mucho la atención es ese devenir del pensamiento que se va dando de manera muy fluida, como si fuese una conversación. Y en eso yo no sé si veo certezas, pero al menos veo una potencialidad del pensamiento que es muy radical. Sí, comparto contigo en los últimos puntos con respecto a,
lo de Victoria Ocampo, que fue completamente, digamos, ninguneada por el mundo intelectual. Por eso, claro, cuando uno dice esta mujer que viene de una familia aristócrata, adinerada, con un poder capital económico importante en Argentina, por otro lado tienes una mujer que fue tratando siempre como ahí luchando contra a este círculo de intelectuales en el mundo de la cultura, llevado más que nada por hombres, donde ella como ser pensante, como una mujer que buscaba situarse en la escritura, es menospreciada en ese espacio monológico a tal punto que la lleva a escribir, a hacer una conferencia que es uno que está ahí, y lo leí, donde ella reflexiona en torno a la mujer y su expresión. Mm. Creo que esa conferencia nos da a entender y nos da luces respecto cuál era su búsqueda, por un lado, de posicionar la mujer que tenía intereses en torno a la escritura, de cualquier género, esto ella como que no alude Mm. especialmente como al tema de que si tiene que ser ficción o no. Ella habla de la mujer en sí en la escritura. Por eso comparte con Virginia Woolf o la ve como un referente en torno a Mm. sus reflexiones, a sus intereses, a sus búsquedas, porque también como era tan menospreciada en estos espacios, ella no sentía esa certeza, esa autoconfianza de poder empoderarse por medio de la palabra. Le costaba, incluso Virginia Woolf en uno de estos carteos que se establecen, le dice a Victorio Campo que la encuentra muy buena ensayista, la perfila y le dice que su pulso escritural está en el ensayo, en la autobiografía, en esos registros, en esos géneros, y que la ficción probablemente no es como el lado que en el caso de Virginia Woolf, que se le da como así, y que además se le da el otro también, el otro pulso ensayístico, ambos, entonces hace como estas, levemente en esta, algo que tú dijiste una frase muy linda, que es la amorosa cotidianidad de vincularse por medio del carteo, de hablarse de cosas y entre medio surgen estas, digamos, impresiones, reflexiones, eh, insípidas, porque no profundizan, se las comentan, la mencionan, y entre medio ellas conversan con respecto a una posible publicación que se concreta después en el 36, perdón, eh, en torno a un cuarto propio, y eso va generando, digamos, este ejercicio de encuentro. Yo quiero decir algo que me parece súper importante en torno a los contextos de que quiero citar, mejor dicho, a lo que dice Ocampo en torno a la mujer y en torno al contexto que ella le toca, digamos, sufrir y mira esta cultura intelectual, cultural, donde lo que prima es el monólogo masculino, donde ella, mira, cita y dice lo siguiente. Eh, Ella parte dentro de sus reflexiones y dice, cito, creo que desde hace siglos toda conversación entre el hombre y la mujer apenas entra en cierto terreno, empieza por un no me interrumpas de parte del hombre. Hasta ahora, el monólogo parece haber sido la manera predilecta de la expresión adoptada por él. La conversación entre hombres no es sino una forma dialogada de este monólogo. Se diría que el hombre no siente o siente muy débilmente la necesidad de intercambio que es la conversación con ese otro ser semejante y sin embargo distinto a él, la mujer, que en el mejor de los casos no tiene ninguna afición a las interrupciones y que en el peor las prohíbe. Por lo tanto, el hombre se contenta con hablarse a sí mismo y poco le importa lo que oigan, en cuanto a oír él es cosa que apenas le preocupa. Durante siglos habiéndose dado cuenta cabal de que la razón de la más fuerte es siempre la mejor,
por más que no debería hacerlo, la mujer se ha resignado a repetir, por lo común, migajas del monólogo masculino, disimulando a veces entre ellas algo de su cosecha, pero a pesar de sus cualidades de perro fiel que busca refugio a los pies del amo que la castiga, ha acabado por encontrar cansadora e inútil la faena. Llego hasta ahí, porque sigue, pero este ejercicio reflexivo de Ocampo por discutir esta cultura desde la Claro, posición de clase que a ella le permite. Es claro, muy interesante hacer eso, porque esta conferencia, en el año que se realiza y por el tiempo que uno hace el cruce en la línea de tiempo, ya estaba carteándose permanentemente con Virginia Woolf. Estaba muy patente el hecho de situarse ella no solamente como mujer sujeto en estos espacios, sino en la escritura. Y cómo desde ese lugar rompía esos claro. esquemas de monólogo y patriarcales, que los que ella busca, digamos, interpelar permanentemente. En esa línea, Joaquín, tomando un poco lo que te dije de la Victoria Campo y pensando un poco en los ensayos de Virginia Woolf que leímos y que revisamos en un capítulo anterior el año pasado, se te viene a la mente respecto a eso? Porque te acuerdas que hablábamos de los ensayos que tienen como entre los años 30 y 40, eh, que el ejercicio de pensar la mujer en esta sociedad, por un lado desde Latinoamérica y por otro lado Europa, podemos hacer los cruces desde esta correspondencia entre ambas, como que da luces sobre eso y lo que cada una estaba haciendo como desde el punto de vista ensayístico. Eh, ¿Qué te pasa a ti con eso? Como al establecer el puente, como desde una conferencia que hacía Ocampo, y que también Virginia Woolf en esos espacios hacía conferencia y aludía siempre a citar a más mujeres dentro de su escritura, de sus reflexiones y en sus propias conferencias. ¿Qué piensas tú respecto como en esta línea? Mira, yo creo que en eso, en esa vinculación, en esa relación que se establece, que puede uno ir estableciendo con estas dos escritoras que geográficamente están muy distantes, eh, yo creo que hay algo que resalta que es bien potente, que uno de repente pasa por encima, pero que puede ser el principal componente que uno debiera tener en consideración para leer su época, para leer cualquier época, y para poder detectar aquellos elementos ideológicos que van en contra del desarrollo integral del ser humano en general, de la mujer en particular, de la disidencia en particular, o de cualquier Mm, otra identidad que busque eh, ponerse en el relevo o relevarse a un papel o a un rol que tenga mayor impacto o mayor relevancia dentro de una sociedad. Y ese elemento o ese componente es la capacidad de leer críticamente un mundo el cual no está del todo ajustado a los requerimientos de una sociedad completa. Porque pensemos por un momento lo que significaba vivir en los años 30 en cualquier punto, no, en el mundo occidental, porque no, obviamente los orientales avanzaban por otras vertientes completamente distintas, y lo que significaba ser mujer en aquellas épocas, eh, vamos a decir acá Argentina, parte de Latinoamérica, pero acá en esto voy a sentarme desde la base de lo que alguna vez dijo Borges, que Buenos Aires era la ciudad más europea de Latinoamérica y la más latinoamericana de Europa. ujú, Pensándolo así, tratemos de situarnos como que estuviéramos hablando prácticamente de un mismo mundo, el mundo europeo de alguna manera. El mismo mundo europeo que eh, para esta época había desencadenado en una crisis potente tanto de la burguesía, pero de la figura masculina como tal, y en donde empiezan a aparecer estas figuras bien relevantes en la discusión crítica, en la capacidad de poder leer una sociedad y darse cuenta de que esa sociedad que estaba totalmente validada hoy día ya no tiene una legitimidad como la que correspondía, pero principalmente porque no estaba permitiendo generar una, una labor, perdón, no estaba permitiendo generar un desarrollo integral, en este caso, y centrémonos en ello, de las ujú, mujeres. Y para ello hubo que generar un pensamiento crítico muy sofisticado, muy radical,
para poder entrar en ese plano de la discusión. Entonces, y de ahí quizás también la enorme importancia que encontró Victorio Campo para publicar un libro como Cuarto Propio en el escenario latinoamericano. Entonces, al menos a mí lo que puedo rescatar, que es un elemento, un componente que tiene que quizás yo creo debiera estar instalado en todas las épocas para poder detectar aquellos aspectos que generan una obstrucción del desarrollo integral del ser humano, es la capacidad crítica que uno tenga para poder leer cada época y darse cuenta que lo que lo que nos es dado, no es no debiera ser lo cotidiano o no debiera ser lo normal, sino que las sociedades van avanzando, van generando nueva, nuevos mecanismos de poder entenderse a sí mismos, y en eso tenemos que ser lo suficientemente capaces, locuaces y ser lo suficientemente abiertos de mente como para poder comprender de que hay nuevos grupos, o los mismos grupos de siempre, pero antes más invisibilizados que otros, que van teniendo la legítima demanda de ser parte de un mismo, de ser parte de la sociedad, en definitiva, de Mm, tener igualdad de derechos. Estamos hablando de un movimiento feminista que comienza principalmente con estos movimientos sufragistas que nacen mm, en la Gran Bretaña o en el mundo inglés de Virginia Woolf, y que va adquiriendo distintas transformaciones a lo largo del tiempo, va adquiriendo distintas etapas, después cambian los focos de desarrollo teórico, pero eso no quita el hecho de que aparece un movimiento feminista en distintos componentes y con distintas fuerzas, con distintas radicalidades. A propósito, hace poco, no a propósito de esto, pero volví a ver la película Sufragista y lo traigo muy en la mente esta capacidad de una lucha radical y mm, lucha que se va dando en distintos puntos. Ahí lo conversamos en la pauta, ya con esto cierro, y habíamos conversado en la pauta de que es muy curioso de que ambas, Victoria y Virginia, proveniendo de un estatus social que eh, hay una opresión muy significativa, en donde hay pautas y reglas donde no se permite el ingreso de la mujer a la discusión, y me parece que el texto que tú rescataste de Victorio Campo es muy lúcido y muy descriptivo, muy bellamente descriptivo de esa realidad, eh, se hayan apostado por generar una relación distinta o mm, comenzar a generar un espacio distinto. Lo vemos a través de Victorio Campo, que para mí, a propósito de lo que he leído y de lo que tú misma nos comentaste alguna vez en alguna versión, en una dimensión antigua de este programa en radio, la capacidad que tuvo Victorio Campo es inigualable de poder generar un campo cultural latinoamericano, moderno, contemporáneo, y la capacidad que tenía Virginia Woolf de sentarse a conversar con los grandes filósofos británicos de su tiempo. O sea, el famoso círculo de Bloomsbury, que era este grupo de mm, intelectuales universitarios que se sentaban a conversar y compartían y departían y conversaban de distintas índoles. Virginia Woolf estaba ahí conversando como una igual entre, por mm, ejemplo, el economista John Maynard Keynes, el filósofo Bertrand Russell, y así muchas otras personalidades de menor renombre o de menor impacto, pero que tenían de igual manera un alto vuelo intelectual. Entonces, al menos a mí me deja esa sensación de la capacidad crítica que es capaz de generar dos personas en sus distintos contextos y que permiten abordarla con mucha rebeldía en comparación a su mm. época. Yo no sé lo ves tú, Tati, tanto esa relación que se genera como o cómo tú logras ver esa vinculación que se trata de dar entre estas dos mujeres, de la necesidad de ir construyendo esta escritura femenina o esta escritura de la mujer en sus distintos contextos a partir de las cartas. ¿Qué vas viendo ahí tú que uno va diciendo, mira, parece que acá uno va encontrando algo? Lo viste tú en esta correspondencia? O si es que las correspondencias son capaces de dar aquí algo de aquí. Mira, me leíste la mente porque justo mientras te escuchaba marqué dos pasajes de las cartas. Una Ya. que dice Virginia Woolf y otra que les responde Victoria Campo en distintos periodos. Solamente quiero mostrar luces de cómo en ese tiempo las correspondencias nos dan de alguna manera luces respecto
de cómo ellas muestran esa capacidad crítica de su tiempo, cómo ellas también buscan conocerse de diferentes tribunas y cómo, quiero decir, van dando cuenta de lo que ellas se sentían y buscaban. Mira, para no dar tanto, voy a ejemplificar esa reflexión y voy a compartir una carta, página 40, Joaquín, página 40, una carta que le manda Victoria Ocampo a Virginia Woolf. Perdón, página 41, ¿ya? Y mira lo que le dice Victoria Ocampo a Virginia Woolf. Dice, si hay alguien en el mundo que puede, y está marcado, está subrayado, que puede darme valor y esperanza, es usted. Por el mismo hecho de ser lo que usted es y de pensar como usted piensa. Eh, ¿Ya? tenía marcada también esa parte. ¿Ah? Tenía también marcada esa parte. Sí, 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 es bien bueno. es muy bueno porque aquí uno dice, si hay alguien en el mundo que puede darme valor y esperanza, es usted. Claro, Todo esto en el contexto de la carta en que Victoria Ocampo reflexiona de la gente que aporta en su vida personal y en su mundo intelectual y cultural en el que ella se mueve. Cabe recordar que Victoria Ocampo fue una permanente viajera desde muy chica por su familia. Ella después logra independizarse y empieza a viajar permanentemente entre a Europa y Estados Unidos. O sea, ella aprovechó esa autonomía en el sentido de su condición económica que le permitió moverse como pez en el agua en el mundo. Eso claro. es. Eso no quita que no le costó luchar la trinchera de los espacios en los que se vio envuelta y en los que ella trató de ser parte, ¿ya? Eso es otra cosa, pero que se cruzan entre sí, de acuerdo a lo que tú mencionaste y utilizaste una palabra muy cierta, a esa opresión en torno no solamente en los espacios como tenía que habitar la mujer, sino en estos pequeños grupos intelectuales donde ni siquiera porque tenía esta posición podía ella sentir que la consideraban como un igual, sino más bien ella tenía que hacer un doble esfuerzo para ser valorada, ¿me entiendes? Como una persona culta, Mm, pensante, difusora, respetada, directora de una de las revistas más importantes, difusora de grandes escritores, eh, y en ese sentido ella tuvo que pelearla de alguna manera y buscó espacios para hacerlo, entre eso a dar conferencias, escribir algunos ensayos, siempre con el temor de su pulso, de no tenerse tanta fe a sí misma porque era ninguneada, si ese era el claro. punto. Bueno, dice, sigo, para cerrar, dice, sería ingrata si dijera que nunca fui alentada, etcétera. Tengo amigos Mm, hombres, hombres entre paréntesis, que me creen dotada hasta la genialidad. Igual ese es un tono, son hombres, no hay otros, como, y lo dicen y lo escriben, pero estas declaraciones me han dejado siempre fría e incrédula en lo más profundo de mi ser. Son impuras. Dice, usted entiende lo que quiero decir. Los hombres juzgan a una mujer siempre o casi siempre según ellos mismos, según las reacciones que experimentan con su contacto espiritual también, sobre todo si no es contrahecha y no tiene una cara desagradable. Es una fatalidad entre ellos, especialmente si son latinos. No pueden entonces servir de un punto de referencia honestamente. Y ahí quiero cerrar. Esos
fragmento de esta parte de esta carta que le manda Victoria Campo a Virginia Woolf nos dice prácticamente lo que hemos estado conversando en este rato. Nos confirma de alguna manera cómo ella eh, se piensa, reflexiona y le da a entender a Virginia Woolf cuál es su interés en relación a ella, por una parte, por qué la valora, la admira tanto, por qué considera que ella para ella es de una gran importancia y en ese sentido eh, le hace una crítica al mundo masculino, diciendo, sí, es cierto, me consideran así, pero yo no los creo, no es real, no es honesto, no es algo que me haga sentir parte. Lo dice ahí. Bueno, tomando ese puente, voy a lo que le responde en una de las tantas cartas brevemente. eh, Virginia Woolf, justo en el periodo en que se publica en Sur, en la revista Sur, Un cuarto propio. Página 58. Cito: me alegro tanto de que haya publicado El cuarto propio. Quiero escribir muchos más libros sobre toda clase de temas. Usted también está escribiendo, dando conferencia. Disculpe esta nota rápida y casual. Virginia Woolf. Bueno, quiero tomar esto porque dice cuarto propio porque estamos hablando en torno a la mujer y la escritura y todo lo demás, y le dice que ella quiere escribir libros más sobre toda clase de temas. Y le tira la pelota a Victoria Campo y le dice, usted está escribiendo, está dando conferencia. Eso también da luces de cómo ella te entendía de que el rol de Ocampo, mi interpretación, que estaba también en ese camino de posicionar y poner una voz y ir haciendo este ejercicio en torno a no solamente hablar sobre la mujer y como la escritura, la expresión de la mujer en esto, de a partir de la palabra, sino que también Virginia Woolf estaba muy al tanto de que Ocampo hablaba en los espacios culturales, en sus ensayos, en su autobiografía, en el diario que tiene, sobre la presencia y la referencia importantísima de Virginia Woolf en la literatura. Mm. Eso es crucial. Virginia Woolf estaba muy consciente, enterada del ejercicio y de cómo estaba haciendo eso. Incluso en una parte, no sé si tú lo tienes marcado ahí, Virginia Woolf le dice que le gustó el ensayo que le envió con Mm. respecto a lo que ella había hablado sobre una de las obras de ella. Le dijo, no entiendo nada de su idioma, pero me parece excepcional. Me encantaría aprender el español, pero ellas se comunicaban básicamente en inglés y en francés. Eh, Así que eso sería como para cerrar como mis apreciaciones como en estos cruces y que podríamos seguir eternamente. La idea, yo mientras con esto cierro, para terminar, y ahí te paso la pelota a ti, es que pienso por qué hablar de Victoria Campo ahora, por qué hablar así en relación a Virginia Woolf, porque Ujú. hace un poco años atrás hablamos de Ocampo. Campo ha sido muy poco reconsiderada y valorada en los tiempos de ahora, pero ella es crucial en la literatura latinoamericana. Más allá de haber sido la fundadora y directora de la revista Sur, que duró 40 años, después posteriormente la editorial, ella llevó a muchos escritores latinoamericanos hacia el exterior y trajo mucho del exterior hacia Latinoamérica. Y en esa línea, la promoción cultural, la gestión de ella fue crucial, en torno incluso a escritores chilenos que tenemos, María Luisa Bombal y Gabriela Mistral. Con eso quiero cerrar como para decir la importancia que ella tuvo como gestora de haber dado su espacio a mujeres que incluso fueron ninguneadas en otras partes como Mistral en Chile. Eso. Claro. Sí, mira, yo creo que eh,
hemos ganado un concepto, ¿ah? Que a mí la idea de la gestión cultural nunca me ha gustado mucho. Eh, siempre he creído que tiene un componente medio ingenieril que no, creo que la cultura no Ah, debería tener. Pero me gustó mucho esa idea de la promoción cultural. Por ahí me voy a servir de esa idea porque creo que tiene mucho más correspondencia con lo que se trata, con lo que estamos hablando de la cultura, ¿no? sí. Cómo gestionar la cultura, que eso es muy burocrático. Eh, pero sí, pues, o sea, yo creo que el mundo de la gestión cultural, perdón, el mundo de la promoción cultural, los Genial, vicios, Joaquín. los Genial. vicios, Ya, el mundo de de la nuevo. promoción cultural, claro, el mundo de la promoción cultural como es un mundo que eh, no tiene peso profesionalizante, sino que siempre ha sido algo que nace de iniciativa privada, iniciativa propia, autodidacta, no tiene como una tradición histórica propia porque no se ha hecho. O sea, esto que hoy día conocemos como gestión cultural, o del que se menciona de esa manera, es básicamente hoy día un ámbito más o menos interesante, o más o menos Mm, interesado, porque los gobiernos, los municipios, contratan gente para la gestión cultural. Pero pensemos lo que era hacer esto en el siglo XX cuando no hay nada, cuando no hay nada. Yo creo que eso tiene una relevancia muy importante. El hecho de que uno puede mencionar, por ejemplo, en el caso de Victorio Campo, que trajo a su casa a Stravinsky, mm, lugar donde, por ejemplo, Stravinsky compuso alguna de sus melodías, o que tuvo durante un mes a Rabindranath Tagore, escritor sí. indio que premio Nobel, y así como gestó conferencias, ciclos de conversación y muchas cosas más. Y yo creo que, insisto, yo sí, basta con que uno dijera la revista Sur para que sea suficiente. Eh, me da la impresión de que eso hay que tener una voluntad de hierro para poder generar una cosa así, porque no es fácil, sobre todo en el mundo literario, en el mundo Mm, artístico, que el ego personal por la creación propia está por sobre la idea de la promoción de otros. De ahí, claro. perdón que lo diga, pero es parte de, o sea, no, eh, tú misma, que en su minuto tú me conversabas de que te dedicabas a hacer algo semejante, tú lo sabes muy bien lo que significa generar, eh, promocionar la cultura en distintas dimensiones, la cultura, el pensamiento, Mm, la crítica, porque uno está siempre, imagínate que hoy día es difícil, tú siempre me comentabas lo difícil que era, me imagino antes cuando están todas las condiciones adversas donde los soportes tecnológicos no son con la facilidad que hoy día nace, con lo que hoy día, perdón, como la que hay hoy día, y donde los circuitos culturales eran, si hoy día son pequeños, antes eran aún más pequeños. Entonces, dentro de todo eso, que el esfuerzo de una sola persona, y además mujer, esté en esa dirección y que haya generado un cuerpo literario propio, moderno, sí. sofisticado, culto, con un bagaje, eh, que, que si yo lo comparo con la misma época de lo que pasaba en Chile, no sé, lo único que podría estar a la altura, y hasta por ahí nomás, es el editor Nacimiento, y hasta por ahí, Ah, sí. ¿cachai? Pero siempre es una iniciativa propia de alguien que, casi como de alguien excepcional. Entonces eso llama bastante la atención y que pues, vuelve a poner en valor y en relevancia lo que es Virginia, perdón, Victoria Ocampo. Que Mm, además de por sí, eh, a mí, de hecho, es una de las cosas que me recordaba mucho el libro. Yo he visto en películas argentinas o en algunos perfiles biográficos que aparece Victoria Ocampo, aparece siempre como una mujer tosca, dura y de voluntad férrea. mm, De hecho, hay una película muy bonita que habla sobre el amor entre Jorge Luis Borges y no, la persona que le dedicó el libro Ficciones. Tiene un nombre, ¿no? Ya me voy a acordar.
y en una escena aparece Victoria Ocampo, y aparece con una ¿Ya? mujer así muy aristocrática, muy formal, eh, y con un tono así como bien duro. Sí, pues Y era súper acá, ronco. claro, acá se la ve con esas fragilidades, con esas inseguridades propias de toda persona que se dedica al ámbito de la cultura, que nunca sabe muy bien si es que lo que está haciendo vale la pena o no. Claro, Y aquí es como lo que se mueve, en eso es lo la que tiene un género epistolar, que claro que, bordea entre lo privado y lo público. Lo privado, esto era privado, ¿me entienden? Esto no, claro, no se pensó, a lo mejor no tengo idea si lo pensó que esto se podía publicar después. claro, Pero esto no, bordea lo privado, lo íntimo, por eso se llama un mm, género, la intimidad, ¿me entiendes? De dos personas que comparten ciertas, sus intereses, sus quejas, lo que en esos momentos las tiene ahí en esa tensión o en ese proceso personal. Eh, Dijiste algo muy importante del tema de cómo entender la cultura y cómo tú vas moviendo los hilos. Este ejercicio nos permite no solamente traer a dos grandes, sino que también posicionar la figura importante de Victoria Campo, pero también entender el rol que ella tuvo y entender también el sentido de cómo la cultura tiene que tornarse de un valor diferente y discutirse permanentemente. Sobre todo en los tiempos de ahora. En esos tiempos, pensando en los años 30, situándonos en mediados del siglo XX, piensa tú que es un periodo de entreguerras, donde el mundo está permanentemente golpeado por esto. No era fácil moverse, no cualquiera se podía viajar, no cualquiera podía ir a Europa en ese tiempo, no cualquiera, ¿me entiendes? Era, ella, claro, lo que a ella le permitió y le facilitó un montón de cosas es que venía de una familia muy adinerada que le permitió todo esto, pero ella hizo algo, lo hacía porque le nacía, porque tenía un amor impresionante en torno a la cultura, a la labor de los artistas y apoyó un montón de escritores, de artistas, eh, digamos desde su capital. Ella lo veía permanentemente eso como una inversión. Generó la revista, la editorial fue financiada principalmente por ella. No solamente era la directora la que dirigía como las líneas editoriales de la revista, sino bueno, con colaboración, eso es cierto, pero el presupuesto, la inversión, en que eso se difundiera, que eso circulara, el capital salía desde el bolsillo de ella. Y eso, ella era muy de compartir todo, si es posible, ¿ya? Nunca tuvo esa fijación en torno a cuánto, no lo veía como cuántas lucas le pongo, cuántos no, llevándolo como al idioma ahora. Y, y lo que esto trae es pensar que la labor cultural de ella fue primordial, sigue siendo un referente, porque tampoco ella estudia esto, ella se va haciendo en el camino, es un camino de experiencia en la medida que va generando y se va situando y le va saliendo porque es parte de su personalidad, de lo que ella la mueve. Y entre mm, eso ella va explorando la escritura, va explorando los géneros que la van interpelando. En eso se mueven, en crear, en escribir autobiografías, si lo tuviéramos que poner en una categoría, en testimonio, en las correspondencias que, bueno, son eso posterior, pero eh, eso nos va mostrando como el ejercicio permanente de ser crítico también de su tiempo, una persona que más allá de su clase y su posición social, Victoria Ocampo, en el transcurso de sus años, y si uno va revisando gran parte de su del bagaje de las correspondencias que tuvo con distintas personalidades importantes, entre ellas Gabriela Mistral, la vuelvo a citar, es muy importante porque ella va reflexionando en torno también a dos mundos que se mueven entre el mundo donde es la identidad cultural americana, desde donde ella proviene, y el otro mundo que ella va conquistando, que es el exterior. mm, Eh, Porque claro, muy vinculada, acuérdate que en esos tiempos las personas aprendían dos idiomas
aparte del nativo. Y el de ella se volvió prácticamente nativo el francés, o sea, y el inglés. Entonces, siempre estuvo situada en estos dos mundos, claro. moviéndose. Y eso es interesante cómo ella también va hacia esa mirada interior a la medida que van pasando los años, esto es paulatino, ese ejercicio. Y lo da a conocer en una de las cartas y lo reflexiona cuando, y lo leí y me pareció muy interesante cuando Gabriela Mistral, eh, digamos, eh, recibe el Premio Nobel de Literatura. Como que su... Es muy interesante el carteo que tiene con Mistral porque también ahí ahonda ella críticamente en torno a muchos temas, que en ese entonces es el mismo periodo que con que se cartea con Virginia Woolf, ¿ya? Eso, yo creo que a grandes rasgos la idea es que la lean, estas cartitas en estos libros que están reeditados, dan luces de eso, nos pueden... Este libro a mí particularmente más allá hay cosas que uno encuentra que pucha, no son tan como que uno dice, ya, pero hay otras muy importantes porque dan cierto indicio de poder tomar otras obras y leerlas, ¿me entiendes? Hacer Mm. que ellas lea, llevarte a otras lecturas, pensar Claro. desde otro, la labor que hizo Ocampo, el rol que tuvo Virginia Woolf dentro de los espacios culturales en torno a la escritura y cómo ella se fue formando como, y fue asentándose en la, digamos, en el mundo, en este circuito intelectual de la época y en la literatura inglesa. Eso es crucial, porque recordemos que Virginia Woolf, en la medida que va escribiendo sus novelas, también va haciendo permanentemente un ejercicio crítico, ensayístico, y eso lo va llevando incluso a realizar conferencias en distintos tipos de espacios. Así que eso yo podría decir como para ir finalizando. Sí, mira, yo creo que, al menos yo, agoté ya mi lectura, yo creo que, o sea, al menos una de las cosas que valoro harto del libro, es que vuelve a colocar en primer orden ese impacto, esa impresión que en general yo no había tenido la otra impresión de estas características, de lo que generó o de la relevancia que genera un libro como un cuarto propio. Mm, Eso es bien interesante, es cómo la época lo lee. Y esa buen urgencia de punto. querer leerlo, de querer traducirlo, de querer traerlo a un mundo cultural completamente distinto, pero que se sabe, se sospecha que va a tener una repercusión Mm, importantísima. Eso me llamó harto la atención, porque insuma elementos para poder decir que en el año 29, cuando aparece un cuarto propio, fue un libro radical, muy relevante, y por algo, estando ya a pocos años de que se cumplan 100 años de su publicación, sigue diciéndonos algo y sigue sí, retumbándonos. ¿Sí? sí. Y a propósito de eso mismo, quiero, al menos de mi parte, cerrar con una parte, Clara, tú. con una carta Con- que yo creo que indica de alguna manera esta voluntad de la cual era parte Victorio Campo. Es una frase Ujú. que yo creo que es una frase que me gustó muchísimo, de una de las primeras cartas que aparece acá. Esta es la página 29 y voy a Voy. agarrarme de la última frase del segundo párrafo y de ahí voy a continuar leyendo hasta unos dos párrafos más. Mira, dice, Súper. es muy Ya, bonita esta parte. dale. Dice, quiero decir, entre exclamaciones, de un modo vital. Valerie, Paul Valery, es un buen amigo mío. También lo es Drew, aún más. También lo fue Ana de Noailles, y Fargue es bastante divertido, y Grandú es delicioso, y Morán es bastante agradable, etcétera, etcétera. Pero no me dan nada vital, y debo decir que eso es lo que más ansío. Por favor, Virginia, no piense ni por un instante que estoy tratando de adularla. Odio esas cosas. Cuando usted habló ayer de Catherine Mansfield y yo dije que no se la debía comparar con usted o con otros que conozco, es porque aunque yo pueda ver perfectamente el encanto que tienen, significan muy poco para mí. No me gusta comer y no alimentarme. Soy una persona muy voraz y creo que el hambre lo es todo. No me avergüenzo de estar hambrienta. ¿No cree usted que el amor es nuestra hambre de amar?
estoy hablando de amor con mayúsculas. Quiero decir que nuestra hambre es un elemento muy importante, que las cosas no existen realmente para nosotros, sino cuando y porque tenemos hambre de ellas, y en la medida que esta hambre sea intensa. El secreto de un Picasso es que tiene hambre de pintura. Es por eso que dice, yo no busco, encuentro. Es su hambre la que habla. ¡Qué Lindo remate! eso, ¿Eh? ¿no? Lindo lo que hay de leer, pues Joaquín, te pasaste. ¿Qué nos dice eso, para cerrar, de de lo que le reflexiona Ocampo y le comenta a Virginia Woolf? Imagínate, empieza a decir, Eh, Valerie es un buen amigo mío, claro, pero pero no me da nada vital. no me da nada vital, yo estoy buscando esa vitalidad, que Claro. ella siente que Virginia Woolf responde a eso, Mm. pero Sí, su porque, ejercicio, perdale claro, tú. es que uno no puede pensar con tantas cosas, uno dice, nosotros mismos, ¿cuántos libros leemos? Pero ¿cuántos de esos nos alimenta el alma? Mm, ¿Cachai? Entonces sí. es una cuestión muy, Oye, muy ¿podéis interesante. terminar cuando dice después de eso? A ver, Después dice, yo no lo busco, encuentro su nombre en la que habla. ¿Podéis terminar donde dice preguntarle? Como para ir cerrando ya que estabas tú leyéndolo. ¿cuál, perdón? O cuando empieza lo que me espanta en Europa, en la misma Ah, ya, línea. ya, ya, voy. Dice, lo que me espanta en Europa, Francia, España, Italia, es una especie de olvido del apetito entre las personas. Entre nosotros hay apetito, pero todavía falta el alimento. Y Mm. llegamos hasta aquí, hambrientos. Dios, ¿cuántas cosas tendría para decirle y preguntarle? Cuando esté libre, hágamelo saber. Si algún día quiere cenar o almorzar con su marido aquí, yo estaría encantada. Pero si eso la fastidia, no se hable más. Prefiero conversar con usted al lado del fuego. Victoria, como la vieja reina. Sí. Ahí dice el postdata. ¿Cachai? Con el que termina. Cuando le dije que podría. Ah, sí, pues sí, eso no. Dice, bueno, para que lo puedan comprender. Postdata. Eh, Cuando le dije que podría ayudarme, quise decir que al ser usted subrayado, lo que es, Sí. y permitirme sentir eso a través de su presencia real, subrayada también, como dirían los católicos, usted me estaba ayudando enormemente. Ese es el tipo de ayuda que necesito. Ahí está, la respuesta. Y yo creo que yo insisto, ver a Victoria Campo, una persona tan relevante, tan portentosa, verla en esta necesidad de hambre, en esta necesidad vital, en esta fragilidad de no tener las respuestas claras, es muy bonito en general, porque quita, los, quita la caricatura. Y eso Sí. siempre es Ay, importante, porque Victoria sí. Campos no es esa figura potente, poderosa, que también en parte lo es, porque lo que hizo no había que tener voluntad, en este caso ella dice hambre, también lo es, pero también es una persona que tiene miedo, también es una persona que tiene inseguridades, que no tiene certezas Claro. y que eso es parte del mismo hambre que le permite generar todo lo que generó. Claro, y también pensar desde ahí y reflexionar críticamente la labor que ella cumple en su foro interno y exteriorizar y contárselo en estos momentos a Virginia Woolf, que siente como una partner, en ese sentido, alguien que la puede escuchar, que incluso dice con su presencia ya me ayuda, porque ella desde ese lugar como que se ve como un espejo, se mira, se piensa y se dice qué estoy haciendo y va pensando en los referentes que tiene y va viendo cómo se va situando y va pensando la palabra y cómo va encontrándose y reconciliándose con la palabra, desde Mm, donde ella habla y en esa hambre que se va moviendo en ella y va padeciendo en algunos momentos, es un ejercicio, es cierto, es crítico, pero también es creativo en sí, esos temores. claro. En esos temores, la creación entra a jugar un rol fundamental como le pasa a Virginia cuando piensa en un personaje. No quiero igualarlo, sino como en Mm, el ejercicio de cuando un
persona se pone en el modo de crear, en el modo de pensar, en ese proceso de creativo, pasan ciertas situaciones por que uno no es tan consciente, sino que más bien van saliendo, se van botando, van generando como ese estado de, de, de ir nomás, ¿me entiendes? Creo que también esto de comentar, porque tú lo dijiste, va en este ejercicio de la cotidianidad, amorosamente, de cartearse en esto cotidiano, va fluyendo este ejercicio como no tan como ni con una mirada tan intelectualizada, ni tampoco con una cosa tan academicista, ni tan pretenciosa en sus palabras dan cuenta de una mirada mucho más, más desde ese punto de vista creativo en ese ejercicio de pensarse, de mirarse. Mm, Eso, intenso el programa hoy. sí, Ahí nos quedamos porque da para sí, mucho. Como siempre nosotros mostramos un atisbo, a partir de esto, léanlo, los va a llevar a leer Cuarto Propio, Los artistas y la política. Y este mm. libro, editado por Fondo Cultura Económica, de Victoria Campo, Sí, sí, me acuerdo, bueno, lo se llama mostraste. La viajera y sus sombras, crónica de un aprendizaje, donde aquí podemos ver a esta escritora que se va moviendo y va contando un poco autobiográficamente como su testimonio, como en crónica, cómo ha sido su itinerario, su formación, su cruce, su mirada intelectual, todo. Es muy interesante conocer a desde otro lugar a Victoria Ocampo. Eso, Bueno, bueno, ya pues, nos vamos, quedémonos ahí. quedémonos ahí. A las personas que se conectaron, gracias. Nos vemos en otro episodio. Ahí vamos a estar contando. Y eso, que Y tengan un vayan a buen fin de vayan, semana. y vayan a la primavera del libro. Vayan a la primera del libro que está buenísima. Ahí nos estamos viendo nosotros, Joaquín, también. Ya, Ya, vos, Tati, que estén cuídate, súper. Chao, estés tú bien. también. Chau, chau. Chao.